Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Su servidor, el licenciado Felipe de Jesús Varela Ochoa, director general del Instituto Dr. Felipe Varela García. En el marco de nuestro 7º aniversario, hemos preparado como cada año una conferencia con un ponente prestigioso en el ámbito de la educación. En este año agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación al ingeniero José Antonio Gloria Morales, exsecretario de Educación del Estado de Jalisco y diputado local y federal por el mismo estado. Agradecemos también a todos y cada uno de nuestros alumnos, exalumnos, personal docente y administrativo, ya que sin su apoyo no hubiéramos llegado a los logros en este instituto. Muchísimas gracias. Dejo con ustedes al ingeniero José Antonio Gloria Morales. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos. También me da mucho gusto saludar y felicitar al Instituto Dr. Felipe Varela por un aniversario más de su excelente labor que están realizando. Como es una institución educativa, a mí me gustaría hablar de algo que a todos nos preocupa. Estamos viviendo una crisis de convivencia. Es cierto, los mexicanos nos hemos acostumbrado a vivir muchas crisis. Las crisis económicas que ustedes recordarán, hemos vivido crisis políticas. Recuerdan cuando asesinaron al candidato a la presidencia de la República y era el candidato del PRI. Fue una crisis política tremenda. Hemos vivido crisis de seguridad, estamos viviendo una crisis de salud. Pero además de todo eso, en estos momentos estamos viviendo una crisis de convivencia. Algo nos ha faltado, que no logramos encontrar los mecanismos para convivir nuevamente en armonía, con amabilidad, con confianza. Y cada vez más en el entorno nos encontramos gente, desde vecinos, gente conocida, a veces parientes, amigos, hasta gente desconocida con la que nos topamos todos los días en la calle y que vemos cómo van preocupados, van desconfiados, tienen el semblante hosco, hay desconfianza y hay incluso agresividad. Y bueno, en ese entorno nosotros también vamos cayendo en esa desconfianza, nos manejamos a la defensiva, nos olvidamos de la amabilidad, nos olvidamos de la cortesía y eso es un problema de convivencia. Muchos solo han dejado de ser amables, otros han dejado de ayudar a quien lo requiere, pero muchos otros mexicanos han caído en las trampas del odio. Parecen odiar a todos, por diferentes razones o a veces hasta sin ellas. Porque tienen mejor carro, porque viven mejor, porque tienen un mejor empleo. El asunto pareciera estar buscando al culpable de sus propios fracasos. Traen un resentimiento acumulado que día con día se incrementa, pues también gracias a los mensajes de odio que muchos líderes están externando. A mí me parece entonces que no hemos hecho lo suficiente como para enseñar a los niños desde muy chicos el valor de la convivencia social, el valor que tiene el respetar a los demás, respetar las reglas, el dialogar, el convivir y bueno, respetar a los padres, respetar a los abuelos, respetar a los maestros y también respetar las normas, respetar las reglas, respetar la ley. Miren, me encontré un estudio que se hizo hace algunos años en el que la pregunta fue: ¿cuáles son las principales obligaciones de los ciudadanos? ¿Usted qué opina? ¿Cuál sería su principal obligación como ciudadano mexicano? En esta encuesta, solamente el 23% respondió respetar las leyes. Algunos dijeron que votar, otros que respetar la bandera, que cantar el himno nacional. Hubo diversas respuestas, pero solamente el 23% dijo que respetar las leyes. Luego se les preguntó: ¿usted cree que los ciudadanos deben desobedecer las leyes que consideran injustas? Bueno,
casi el 60% dijo que sí. 6 de cada 10 personas están dispuestas a violar la ley si consideran que les afecta negativamente. Y otra pregunta fue, ¿qué es lo más común en los mexicanos? ¿Obedecer o desobedecer la ley? El 86%, casi 9 de cada 10, dijo que lo más normal en los mexicanos era desobedecer. Esta encuesta refleja varias cosas preocupantes, pero me referiré a una. Con estas respuestas, la corrupción viene implícita, es decir, si pasarme una luz roja o estacionarme en un lugar prohibido me hace acreedor a una infracción y eso lo resuelvo con una dádiva, con una mordida, bueno, pues ahí puede empezar la espiral de la corrupción, porque se ve que puede ser fácil violar la ley y si el problema es que te sorprende la autoridad, pues lo puedes arreglar de alguna manera. Esto quiere decir que no ha habido suficiente énfasis en casa y en el colegio, en la escuela, para hacer una verdadera formación cívica de los niños mexicanos. Formar ciudadanía, nos decía don Efraín González Luna, es el camino que México debe de seguir para salir de sus problemas. Miren, en Japón, que es uno de los países que se nos pone como ejemplo de educación cívica, la gente va caminando por su lado derecho de la banqueta, dejando libre el otro espacio de la izquierda para los que vienen en sentido contrario. El metro, que va lleno, llenísimo. Tokio es una ciudad de 20 y tantos millones de habitantes y el metro siempre va lleno. Bueno, quien se sube a las escaleras eléctricas se hace a un lado para dejar libre el paso de los que quieren subir las escaleras caminando. Para subirse al tren se hacen 2 filas a los lados de la puerta, dejando libre para los que van a bajarse el centro. Y así no hay conflictos, no hay problemas, hay mucho respeto. Hubo una reforma en Japón al sistema educativo que plantea que en los primeros 12 años de estudio, solo va a haber 5 materias. Aritmética financiera. Sí, a los más chiquitos se les enseña a sumar y a restar, pero conforme van pasando los años, los enseñan a hacer negocios, a calcular financieramente la utilidad, el interés, que es el interés compuesto, una serie de cosas. Lectura. Empiezan los más chiquitos leyendo una página por semana y terminan leyendo un libro a la semana. Civismo. Se les enseña respeto. No puedes tomar lo que no es tuyo, de alguien será. Si alguien olvidó algo, no es tuyo. Hay que respetar a los niños, a las mujeres, a los mayores, hay que respetar al prójimo. Hay un gran respeto en ese país. Lenguas extranjeras. Al final de esos 12 años van a acabar ellos hablando, además de su idioma materno, otras 4 lenguas. Y computación. Se les enseña a usar su teléfono, su computadora, para que puedan ser herramientas de trabajo. Con esas 5 materias, pero una de ellas es el civismo, este país está siendo un ejemplo de convivencia. En España se imparte en lo que es educación básica una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Es lo que aquí llamamos civismo. Esa asignatura, en 1972, el presidente Echeverría la eliminó del programa de estudios. 20 años después, se vuelve a incorporar. Pero fueron 20 años en que los niños que estudiaron primaria y secundaria en esa época no tuvieron esa enseñanza cívica, ese inculcarles valores sociales, virtudes sociales, respeto a los demás. Ahora, cuando se ha incorporado nuevamente esa asignatura en el plan de estudios, hace falta hacer énfasis en algunas cosas. Pareciera, muchos creen que hablar de civismo es hacer honores a la bandera todos los lunes. Bueno, eso está bien. Y saber el himno nacional y recordar a los héroes que nos dieron patria, a todos.
Me parece entonces que eso está bien, pero hay que hacerlo mejor. No se les ha enseñado todavía que el saludo con la mano en el pecho es a la bandera, no al himno nacional. El himno nacional no se canta con la mano en el pecho. Otra parte del civismo es la urbanidad, es decir, ese conjunto de reglas que debemos observar para comunicarnos adecuadamente, con dignidad, con decoro, incluso hasta con elegancia. En nuestras palabras, en nuestros actos debe haber ese respeto a los demás. Por ejemplo, ser limpios, ser corteses, portarse bien, tener buenos modales en el comedor y en la calle. Son normas de comportamiento, son valores que nos enseñan desde muy chicos para saber qué decir y cómo actuar de manera que no se ofenda, que no se agreda a nadie, que nadie se moleste. Eso debe estar dentro de lo aceptado por la moral y por las buenas costumbres. Son modos de actuar, son formas de cortesía y de respeto que se hacen parte de nuestra cultura y van moldeando nuestra conducta. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, masticar con la boca abierta no es correcto en nuestra cultura. En otras probablemente sí. Comer con las manos no es correcto en nuestra cultura. En otras seguramente sí. Pero hay que ver qué nos han enseñado desde muy chicos y ponerlo en práctica, que no se nos olvide. Por varias razones esto se nos ha venido olvidando y eso lo voy a comentar en un momento más. Entonces, actuar con respeto, con responsabilidad, con compañerismo, ser solidarios, dar las gracias, pedir las cosas por favor, ser amable, ser cordial, eso es una parte del civismo. Pero el civismo es mucho más que eso. El civismo es, además de enseñarles a los niños todas esas virtudes sociales que hemos mencionado, está inculcarles el valor de la justicia. Y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, premio o castigo. Inculcarles el respeto, la tolerancia, el diálogo, la solidaridad, que es ayudar a los demás aunque no los conozcas. El valor de la perseverancia ante la adversidad, que ahora le llaman resiliencia. El valor de la participación para abatir la apatía política. El valor de respetar los derechos humanos, los derechos de los demás, derrotar el conformismo. Eso también se tiene que enseñar a los niños en casa y en la escuela. Son las habilidades blandas, es decir, las habilidades para comunicarse, para relacionarse con los demás. Y también la inteligencia emocional, que también es inteligencia. Es decir, reconocer y manejar nuestras emociones para que en nuestra relación con los demás no agredamos, no ofendamos, a veces inconscientemente. Yo añadiría dos temas importantes que debe de incorporarse en esa formación cívica de los niños y de los adolescentes. Uno, la formación moral de niños y de adolescentes, la formación moral. Y otro es el gran valor de la libertad, cómo conquistarla y cómo ejercerla. Cuando hablamos de formación moral, muchas personas creen que estamos hablando de religión. No es hablar de religión. Hablar de formación moral es enseñar al niño a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué debe de optar por lo bueno? Por el bien mayor o en su caso por el mal menor. En esa formación moral se debe incluir hablar de libertad, de justicia, de solidaridad y de muchas otras virtudes. Hablar de libertad también debe ser abordado adecuadamente. Hablar de libertad sin manipulaciones, porque es un concepto que se ha manipulado tanto y ha caído en definiciones equivocadas o por lo menos incompletas. Miren, libertad correctamente entendida es libertad para proyectar tu vida, para tomar tus propias decisiones, para estudiar y que la educación sea un proceso que te forme y te capacite para tu vida, para lo que tú decidas hacer, para realizar tu propio proyecto de vida. Esa es la libertad para.
es el saber para qué. Eres libre para qué. Hay alguna razón y tú la tienes que buscar, definir y trabajar por ella. Pero en cambio, se ha exaltado la libertad de. Y libertad de es, libérate de todo lo que te oprime, libérate, suprime los condicionamientos sociales o familiares o la educación o la convivencia. Cuando se le da solamente ese sentido a la libertad de liberarse, adquiere un sentido negativo, porque liberarte es destruir. De lo que te quieres liberar lo tienes que romper las cadenas de la esclavitud y de la pobreza. Primero los pobres, ¿se acuerdan haber oído eso? Tienes que romper lo que te ata, la liberación de muchos temas, ¿sí? Y que agarra el camino de la droga, agarra el camino del libertinaje, el camino de la violencia, el camino de las protestas, y es un camino equivocado. O para otros es libérate tú personalmente, culturalmente, libérate y si algo te molesta, olvídalo y haz lo que a ti te plazca y lo que tú quieras y sea auténticamente tú. Y muchos en ese camino han recurrido a las drogas y a algún otro tipo de cosas que van afectando a la sociedad, porque van pensando más en ellos mismos que en los demás. En una palabra, como decía el maestro Otero, la libertad no se gana liberándose de algo, sino teniendo la capacidad de ser libre para algo. En este entorno tan polarizado, donde diariamente hay mensajes de confrontación, de descalificación, de odio, es necesario que los niños y los adolescentes tengan elementos de juicio para valorar y dimensionar esos mensajes, para creerlos o para cuestionarlos, para buscar en toda esa gran cantidad de información y a veces de noticias falsas, la verdad. La búsqueda de la verdad es fundamental y es también parte de la formación moral. Por eso es importante que en escuelas y colegios, no solo de primaria, también de bachillerato y también en la universidad, se haga un énfasis y se aborde este tema de acuerdo a la edad de los estudiantes. Me parece que poniendo en práctica estos valores, solo poniéndolos en práctica es como se convierten en virtudes. Haciéndolas vida es cuando podemos realmente contagiar a los demás para tener una comunidad, una sociedad amigable, amable, generosa, pacífica y sobre todo solidaria, donde nos apoyemos unos y otros por el simple hecho de ser mexicanos. Que nadie nos quite el orgullo de ser mexicanos. Hoy hay muchas corrientes y ya hablaremos en otra ocasión de eso, de la auténtica mexicanidad. Me parece entonces que todo esto tiene que hacernos pensar en que este trabajo de la formación de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes, empieza en casa y se refuerza en la escuela, porque el civismo incluye todo eso. Muchas gracias por su atención, amigos. Espero haya sido de su interés.